juntos. Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días, estamos iniciando esta mesa de trabajo. Les saludamos a todos en nombre de Gonzalo Rosero y vamos a iniciar de inmediato. Este es el último día del presidente saliente Rafael Correa como presidente y mañana ya se posesionará el nuevo presidente, el señor licenciado Lenín Moreno. Pero ¿qué hereda él? Se ha dicho y se ha hablado, la revista Vistazo traía los elefantes blancos. ¿Qué hereda? ¿Serán elefantes blancos? Y el tema sobre esta herencia les queremos plantear al doctor Augusto Tandazo y al señor licenciado Henry Llanes, ex asambleísta. Doctor Tandazo y licenciado Llanes, bienvenidos. Doctor Tandazo, ¿qué hereda el presidente Moreno y si hay estos elefantes blancos? Y claro, el primer planteamiento es la famosa refinería del Pacífico, donde ven que ya hay una refinería, otros dicen que no, que hay un terraplén, y luego y así revisemos uno a uno los temas de estas megaconstrucciones. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un saludo a los radioyentes, un saludo a Henry. Cuando tú te escuchaba que hablabas del último día de gobierno, me acordaba de aquella famosa frase: último día del despotismo y primero de lo mismo. Yeah. Ojalá eso no se dé, porque hemos tenido un gobierno despótico, prepotente, autoritario, maniqueo, dueño de la verdad, altanero con los humildes, humilde con los poderosos. Y esperemos que esto lo entienda el presidente Moreno y no camine por el mismo sendero. Yeah. Pero ¿qué hereda? Aquí viene el tema. Presidente Moreno, usted tiene un reto enorme en el país. Y esto espero que lo escuche. ¿Usted recibe con beneficio de inventario o sin beneficio de inventario el país? Porque si usted recibe sin beneficio de inventario, usted será responsable de todo lo que reciba. El presidente Correa le dice que le deja la mesa tendida, con una deuda que supera los 40.000 millones de dólares, con bonos que se han sido colocados a tasas del 10% en el mercado, de 10 y más por ciento, sí. en el mercado internacional, con deuda con los países, especialmente China, Tailandia, contratada al 7 y pico por ciento, a niveles increíbles, costos, sí. Con una deuda con deuda al Seguro Social, aunque no haya sido contabilizada como deuda. Deuda es cuando alguien le mete la mano al bolsillo de otro. El IES no le pertenecía al gobierno ni le pertenece. Deuda al IES, una deuda monstruosa, porque prácticamente ahí estaría hipotecado los derechos de todos los asegurados y de los jubilados. Una deuda al Banco Central, una deuda al Banco del Pacífico, una Petroamazonas que no tiene otro remedio que endeudarse para poder pagar a proveedores. Eso es lo que le deja al país. Pero además, siempre es bueno matizar las cosas, porque desde el 15 de enero del 2007 hasta hoy, siempre han habido 2 y 3 Correas. Un Correa que dice, por ejemplo, yo no voy a pagar al BNDES. Y claro, la gente de BNDES por el tema del crédito para la Central San Francisco con Odebrecht. Y al poco tiempo dice, vamos a pagar a Odebrecht. ¿Quién ha dicho que no vamos a pagar? El que diga que yo he dicho es un mentiroso. Ay, por Dios, el cinismo aquí, al máximo nivel. 15 de enero del 2007, presidente Correa dice,
Con respecto a la deuda externa, uno de los principales desafíos del Ecuador es vencer la cultura de endeudamiento que hemos adquirido a través de los años y que nos ha llevado a una situación de sobreendeudamiento altamente costosa para el país. O sea, el sobreendeudamiento es altamente costoso para el país. Y eso que aquí estamos con tasas de interés, la deuda antigua, tasas de interés más bajas. Y luego dice respecto del pago de los intereses, dice, desde un punto de vista, desde un punto netamente financiero, la sustentabilidad del servicio, o sea, el pago de los intereses, del servicio de la deuda significa todo lo que un país pueda pagar sin comprometer flujos financieros futuros. ¿Qué es lo que hizo? Es como que, para que la ciudadanía me entienda, es como que una persona gana $1,000 y se endeuda para pagar intereses por $3,000, más el capital que no lo ha pagado. Entonces, lo deja al país quebrado. Entonces, ¿qué va a decir el presidente Lenín Moreno con todo esto? ¿Qué va a decir? Pero además, destruyó los fondos necesarísimos, como el fondo del FEISEG. Porque ¿qué pasa? Que el presidente Correa tuvo, entre comillas, la suerte de que cuando inicia el gobierno tenía 100,000 barriles más de petróleo de los campos de la Oxy. 100,000 barriles de petróleo no es pelo de cochino. Y entonces se dictó la ley del FEISEG para que esto vaya directamente. Entonces ahí lo primero, perdón Augusto, entonces ahí lo primero que hay que diferenciar es que no incrementó el Estado su extracción petrolera, sino que heredó de la Oxy. Heredó de la Oxy buena parte. Y entonces se dictó la ley del FEISEG para que cualquier gobierno que venga, el que desgraciadamente vino fue el de Correa, y que obviamente esto mediante ley se ha destinado a determinadas obras de infraestructura que el país las necesita. Voy a poner un ejemplo. Más del 70% de los combustibles que se consumen en el Ecuador son importados. Y aquí viene un análisis matemático que espero que la ciudadanía con papel y lápiz lo capte. El Ecuador le entrega a las refinerías de su producción petrolera 150,000 barriles cada día. Esos barriles van a las dos refinerías de Santa Elena, más a la refinería de Esmeraldas y a la de Suchupindi. Y sin embargo importamos el 70% de los combustibles, o más del 70%. Entonces, ¿necesitamos o no la nueva refinería? Claro que necesitamos. La plata para financiar la nueva refinería estaba en la ley del FEISEG. La plata para financiar la repotenciación de las refinerías estaba allí. La plata para financiar las hidroeléctricas estaba en la ley del FEISEG. El uno con más de 2.500 millones y el otro con 1.168 al inicio del gobierno del régimen. Así es, pero ha generado el bloque occidental en estos 10 años más o menos 22,000 millones. Voy a poner un ejemplo, otra cifra matemática. Las 8 hidroeléctricas no sobrepasarían los 5,000 millones de dólares. Y eso con préstamos, porque también hay una cosa. Se ha dado a inaugurar obras, entonces la gente dice, qué maravilla, por ejemplo, la plataforma gubernamental. Pero es una deuda con los chinos. Entonces, claro, más de 200 millones y ahora que pague Moreno y los que vengan luego, pues. Otra cultura que ha tenido este gobierno es, me como todo por anticipado, o sea, vendo el petróleo por anticipado. El otro día un programa televisivo, uno de los contertulios decía, pero bueno, veamos si el futuro del Ecuador está en la minería. Yo le decía, pero ¿qué minería si ya se comió las regalías? Ya le anticiparon. Claro, ya anticiparon las regalías, entonces, y ejecuten los contratos, pero las regalías ya se las gastó. El tema de AUCA es sobrecogedor. O sea, le obliga a Schlumberger, o negocia con Schlumberger para entregarle los contratos de provisión de bienes y servicios, que le entregue 1.100 millones de dólares anticipadamente, y después no tiene un centavo para pagarles. Entonces, señor Moreno, ¿usted va a pagar todo esto? Si usted no le dice al Ecuador cómo lo recibe y calla, luego no tendrá cómo volver a decirle al Ecuador, apóyenme. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa muy chiquita. Sí. Cuando uno ve lo que se le viene al próximo presidente, que es una papa caliente pero descomunal, lo lógico es, si yo veo que el tema se me viene muy difícil, voy generando las bases de una concertación con diferentes fuerzas políticas. Más allá de que tenga una mayoría, no como la ha tenido Correa, pero necesito, porque va a llegar un momento, me necesita que todo el mundo le diga, estamos con usted. Y más bien se sigue manteniendo la misma política de exclusión. Todavía no. El nombre de del gabinete, dirías,
si ya demuestra que se va a mantener lo mismo. Sí, pero tenemos, a ver, hay cosas que a mí me hacen sonreír, sonreír obviamente con tristeza, ¿no? Porque hay risas que llevan a las lágrimas. Mira, por ejemplo, se reunió con las instituciones del Estado, entonces ahí estaba el secretario de la SECOM, ahí estaba el Contralor, estaba el fiscal, estaba el presidente del Consejo de la Judicatura, estaban todos. Y el presidente Moreno dijo algo que, por Dios, presidente Moreno, respétenos, porque no somos tontos. Ya. Entonces dijo, vamos a respetar las instituciones del Estado. Yo cuando escuché eso me quedé absorto, porque digo, a ver, ¿qué vas a respetar? Las instituciones del Estado que están capturadas por Alianza País. Ya, claro. A ver, si las instituciones del Estado estarían en manos de gente neutral, profesional, o de otros movimientos políticos o partidos, está bien, un discurso, yo voy a respetar lo que hagan las otras instituciones. Pero pero no entendemos más bien el mensaje, voy a respetar es, oigan, actúen, sean, no dependan. Pero si todos son funcionarios prácticamente son dependientes de Alianza País. Yo tengo aquí un análisis que si tú en algún momento lo quieras ver. Sí, de inmediato pasamos, voy a pedirle un criterio a Henry, y para de una vez que topemos el tema de la refinería del Pacífico, exclusivamente, el presidente Chávez en el 2008, estas fueron las palabras cuando firmaban el tema de la refinería del Pacífico. En el futuro, Venezuela va a incrementar su producción de petróleo. Uno de los pocos países del mundo que hoy tiene posibilidades de incrementar la producción en el corto plazo es Venezuela, y hemos estado trabajando muy duro para ello. Pues en vez de enviar ese petróleo crudo hacia los Estados Unidos, nosotros preferimos 1.000.000 de veces mandarlo crudo a la refinería de aquí de Manta, de aquí de Manabí, de aquí del Pacífico, la refinería ecuatoriana, la de Nicaragua. Ahora, si allá está el Pacífico, a mi espalda está el Atlántico, más o menos ¿a cuánto estará? Del otro extremo de este inmenso eje, que va desde Manta hasta Pernambuco, pues en esa punta de allá estamos construyendo otra refinería entre Petrobras y Petróleos de Venezuela. Vean ustedes que estamos cubriendo el arco, el círculo más bien, el círculo estratégico, geoestratégico, geoeconómico. La energía es fundamental, de aquí surgirán de esta refinería. No pensemos solo en la gasolina, que es lo primero que la gente tiende a pensar, el fuel oil, el diésel, la generación eléctrica, el gas de petróleo, ese es el gas para el consumo doméstico, las bombonas, se salen de aquí. Ustedes están importando eso, ¿verdad? Bueno, pronto lo van a exportar. Yo estoy seguro que Ecuador será exportador de gas, exportador de gasolina y no de petróleo crudo. Vean ustedes la diferencia de lo que es la economía colonial, subdesarrollada, que de esa manera jamás Ecuador saldría del subdesarrollo. Y en cambio el señor presidente Correa, el presidente saliente, el 11 de noviembre del 2016, desglosaba de esta manera los 1.500 millones de dólares. Aquí está el desglose de lo que se ha invertido. Más o menos 600 millones en obras, entre ellos un acueducto que sirve para dar agua a los cantones de la zona, ¿no? El relleno del terreno, que es el relleno más grande, el movimiento de tierra más grande en la historia del país. Pero el resto son ingenierías y licencias, estudios de sitios ambientales, adquisición de tierra. Aquí está lo que le decía, la construcción, 659 millones. Asesoría, administración del proyecto, que básicamente es el pago de nuestros trabajadores, los nacionales. Responsabilidad social, las compensaciones. Se han hecho viviendas, carreteros para las zonas aledañas, bajo nuestro principio de que si hay un proyecto estratégico, los primeros en beneficiarse deben ser los habitantes de la zona de influencia. Impuestos, esto sí no es relevante, porque pasaron la plata del bolsillo derecho al izquierdo. Es relevante para el privado. Para el sector público, o sea, yo pagarle 152 millones más para que después me paguen 152 millones en impuestos al final del día es lo mismo. En verdad, aquí la inversión es 1.350 millones. Más impuestos, 1.502, pero les insisto, los impuestos de nuestra propia plata. Ingeniería de licencia, ahí están. Los estudios, ¿saben cuánto? Es carísimo todo esto. ¿Ya? La ingeniería básica, ingeniería conceptual, es tener centenas de ingenieros trabajando y no en el país. Por ejemplo, en Nueva York. ¿Por qué diseñar una obra de 13.000 millones de dólares? La tubería, la capacidad, la calidad de los combustibles, estas son cosas extremadamente caras. Entonces, ingeniería básica, la ingeniería conceptual 45 millones, el tamaño, etc. Ingeniería básica, ya detalle, 238 millones. Licencias, ustedes utilizan maquinarias de otros países, ¿no?
No es que ustedes van en una vitrina y deme esta turbina, deme este catalizador. Hay que mandarlos a hacer con 2, 3 años de anticipación, y por eso hay que comprar la licencia. Tenemos todo listo para eso. Estudio de sitios ambientales, esto fue 59 millones. Línea de base ambiental, pólizas, tasas ambientales, estudios de sitios en mar y tierra, estudios sísmicos, geológicos, para ver la resistencia que debe tener la refinería en caso de terremoto. Los diseños están para resistir un sismo de grado 9, ¿no? Las tierras, hubo que comprarlas 15 millones. Y la construcción, esto es lo único que en verdad está hundido, entre comillas, ni tan hundido porque está funcionando parcialmente. Claro, se nos desfasó un poco. Hubiéramos querido obtener el financiamiento antes y empezar a construir la refinería, pero todos saben lo que hemos enfrentado. Bueno, estas eran las declaraciones y el desglose del señor. Esta refinería del Pacífico, ¿será el mayor elefante blanco que presenta, como además lo presenta también la revista Vistazo? Bienvenido, Henry, buenos días. Buenos días, Francisco, un cordial saludo para Augusto Trandazo y para la audiencia. Ayer vi una hora o vimos los ecuatorianos una cadena de una hora de cadena nacional. De cadena nacional. Y que un resumen total. Sí, y entonces ahí me acordaba de Aristóteles que hablaba de los líderes demagogos, ¿no? Demagogos que eran ya en el siglo XX en adelante, se los denominó como líderes populistas. Generalmente Aristóteles decía que estos demagogos gobiernan al margen de la ley y también al margen de la técnica y de la planificación. Y también recordaba con lo que vi ayer, con tanta certeza lo que dijo Roberto Aguilar en editoriales, en un libro. Él era un gran periodista, es un gran periodista, sino que me refería que trabajaba en el diario Hoy, y él definió de manera correcta el estado de propaganda, ¿no? Y yo le decía ayer a mi esposa, yo y otras personas que conocemos esta realidad, sí quisiéramos tener a todas esas personas juntas que estaban ayer hablando a favor de Correa, para darles una charla o una conferencia, ¿no?, de los datos de la economía y del manejo del sector petrolero, para que vean la realidad. Solamente para entrar al tema, ¿no? El nuevo presidente, por ejemplo, va a heredar una deuda que la explicó el economista Abelardo Pachano, ex gerente del Banco Central y de Junta Monetaria, y un banquero experto. Él le dijo a Ecuavisa en una entrevista que la deuda pública del Ecuador estaba bordeando los 60.000 millones de dólares. Entonces, con lo que Augusto Tandazo dice, suma todo esto que sí es deuda, es así. Así es. El presidente Correa, en el año 2006, a fines del 2006, el 15 de enero del año 2007, él recibió una deuda pública de 13.500 millones de dólares. Y entonces esa deuda con Correa se multiplicó por 4, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego de 10 años con estudios del INEC, difundidos a marzo del presente año, y que esos datos fueron estudiados por Cordex y también por la Fundación Ecuador Libre. Dice los datos siguientes. ¿Ya? En su empleo, que le llaman trabajo inadecuado, 4.600.000 personas, un poquito más. Eso significa la población del Ecuador de fines de los años 60. En desempleo, gente que perdió el empleo, año 2015, en la crisis, producida por políticas equivocadas del gobierno, sumadas a las anteriores. ¿Cuáles? El incremento de las salvaguardias, aranceles, ¿no es cierto? El incremento del IVA, eso produjo desempleo. Según los datos del INEU, el Ecuador, la gente perdió empleo en el Ecuador, año 2015, año 2016 y a marzo del 2017, 434.000 personas perdieron el empleo. Ese número de habitantes significa la población de Quito, asimismo de fines de los años 60. Entonces ese es el panorama con lo que lo recibe al país el presidente Moreno. Y entonces, ya en el área específica de Petroecuador, bueno, yo escuchando el discurso de Chávez, ¿no?, y después de Correa, déjeme decirle que con Chávez, las empresas internacionales que exploran y explotan hidrocarburos, ¿no?, esas empresas no tienen territorio, claro. No son Estado, no son transnacionales. Y mire, pero una consulta, ni siquiera en el Ecuador ni en Pernambuco, en el Brasil, están las refinerías. Así es.
¿Qué sucede? Que en el año 2002, el Producto Interno Bruto del Ecuador era aproximadamente de 28.500 millones de dólares. Y el manejo del capital por la venta de hidrocarburos en el mundo de Texaco era de 66.500 millones de dólares. Claro. Entonces una empresa era mucho más poderosa hay mucho más que y son más grandes. Empresas que ¿Por son qué? mucho más grandes. Porque las empresas petroleras exploran, explotan, transportan, refinan y comercializan los hidrocarburos en el mundo. Entonces me pregunto, el Ecuador ha tenido petróleo, ¿y por qué no es mejor que Texaco? Bueno, porque ni el tamaño ni la producción es la de Texaco. Pero los yacimientos que tiene el Ecuador. Veamos si Augusto tiene una respuesta a eso. Augusto, ¿por qué no es mejor que Texaco entonces? Sencillamente porque los gobiernos ecuatorianos, y en especial este último, es un gobierno que privilegia al extranjero, las compañías extranjeras. Entonces, pero siempre las compañías extranjeras no son las que tienen la mejor tecnología, no son las que pueden invertir, y depende de los estados, pero eso no tener una empresa nacional. Esa es una, Francisco, yo leo todos los días los medios de comunicación y escucho todos los días. Independientemente de la entrevista, qué flaco favor que le hacen al país en materia informativa y en materia de opinión los medios de comunicación. Desinforman permanentemente al Ecuador, tanto del sector público como del sector privado. Ayer miraba una entrevista sobre las bondades de los tratados bilaterales de protección de inversiones. Me agradaría que me invite solamente para hablar de ese tema. Y está en el diario El Comercio. Pero yendo al tema concreto. Pero supongamos que hay gente que prioriza los tratados de inversión. No. Es que una cosa es que tengamos una línea de pensamiento y que no coincidamos. Pero en este tema al que les invitamos, ¿por qué no le informan al país entonces? A ver, tratados bilaterales de protección de inversiones. Es una privatización de la justicia en manos de las compañías. Entonces, primero, esto no es casual. Esto es parte de una arquitectura de diseño geopolítico y legal internacional. El diseño estaba dado por las Naciones Unidas. Sí, no que Naciones Unidas. Esto es el Banco modelo. Mundial. Pero el modelo en las Naciones Unidas de los tratados bilaterales de protección de inversiones. A ver, pero venían desde el CIADI. Pero siempre hay traviesos en todo tipo de instituciones. Eso es otra cosa. Pero además hay otro tema. Naciones Unidas no ejerce pues el arbitraje internacional. No, pues lo que colgó en la página web. Lo que colgó es un modelo, incluso lo más importante, de reglas de arbitraje. Reglas de arbitraje que en todo, Francisco, hay que ir al fondo de las cosas, no a la superficie, no a la paja. Hay que ir a las cosas concretas. En el fondo, las reglas de Naciones Unidas sobre arbitraje te llevan a un arbitraje privado en donde la designación del árbitro dirimente le corresponde al Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya. Con el tal tema de un citral, de las reglas de un citral, nos han reventado a los países. Pero entonces estaba bien, hereda el presidente Moreno un país ya sin estos convenios. ¿Cómo sigue? Si hereda el presidente Moreno todos los contratos firmados por el Ecuador durante estos 10 años están sometidos a arbitraje internacional. Pero entonces, ¿por qué no habrán denunciado hace 10 años? Ahí está pues el tema, o sea, esta es otra de las tomaduras del pelo, por eso yo digo, mañana terminaría la larga noche neoliberal de Correa. Y parte de esta larga noche neoliberal es el arbitraje internacional y los BITs, los tratados bilaterales de protección de inversiones. A ver, 2007, declaraciones del entonces canciller María Fernanda Espinosa, con los cuales yo comparto. Dice, los tratados bilaterales de protección de inversión nos merman soberanía, nos afectan. Eso fue una discusión desde... Y la mandaron a callar. La mandaron a callar y que no opines cosas, siendo que era la canciller. Pasaron 10 años y ahora que se están yendo, se acordaron que por ahí hay unos tratados bilaterales de protección de inversiones que hay que denunciar. Pero los tratados bilaterales gozaron de buena salud los 10 años. Pues. Claro. Y en base a estos tratados nos han llevado a arbitraje, sacando de lado el caso Chevron, que es una brutalidad de dinero, solamente sin Chevron son 13.000 millones de dólares que han estado en juego. Lo mismo que era la deuda externa, como nos recuerda Henry al inicio del gobierno. Entonces, los BITs o tratados bilaterales gozaron de buena salud. Le tomaron del pelo al país, Francisco. Mira esto. El artículo 300, no recuerdo el número, pero de la Constitución Política de la República, donde se habla del arbitraje. Dice,
no se suscribirán tratados en donde el Ecuador ceda jurisdicción soberana. Perfecto. Pero ¿y los suscritos? Pero perfecto. Entonces, ¿qué es lo que...? Denuncien a todos los que están... No solo eso, sino que el gobierno perfectamente podía salir. Esas son las famosas asesorías de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Ve, hermano, si no has suscrito ningún nuevo tratado. Pero estamos yendo al arbitraje voluntariamente en base a reglas de arbitraje internacional, sin suscribir tratados. Y antes de irnos, Henry, yo sí quisiera que... ustedes nos han hablado de toda la base, pero les pedí a ver... Ustedes que son expertos y han seguido el tema, pero ¿ustedes justifican los 1.500 millones de la refinería del Pacífico o lo que cuesta la Monteverde del gas también? Con 500 millones más de dólares hubiese construido una planta para procesar 100.000 barriles de petróleo. Una refinería propia de 2.000 millones. Con 2.000 millones, ¿no? Los costos de esta refinería. Una locura porque claro, esta gente nunca estuvo acostumbrada a manejar dinero y cuando llegó al poder tuvo altos precios del petróleo y miles de millones de dólares, porque muchos de ellos solo caminaban en bus. Entonces, ¿cómo se les ha de ocurrir? ¿Cómo se les ha de ocurrir construir una planta ahí? Que no la construyeron, ¿no? No la construyeron. Entonces, esto es plata al agua. Esto es dinero al agua, porque es lo más absurdo de los absurdos. Porque lo que se debió construir es una planta, nosotros lo dijimos en los años 90, una planta para procesar 100.000 barriles de petróleo y para sacar productos básicos, para no importar los derivados, para no importarlos, lo que ya los dio, claro. ¿Qué decíamos nosotros? Que se dio construir la planta en esta ruta Santo Domingo Esmeraldas. ¿Por qué? Porque por ahí pasan 2 oleoductos y porque ahí hay fuentes de agua dulce. Acá tienen que construir un acueducto, lo han hecho. A estos costos una locura. Por ejemplo, solamente en estudios, solamente en asesorías, 214 millones de dólares. Solo en asesorías. Alguien quisiera tener ese tipo de contratos, ¿no? Pero aquí quiero decir lo siguiente. Esto fue mal concebido. Fue pésimamente mal concebido porque además, no estaban resueltos una inquietud fundamental. ¿A cómo se iban a vender los productos derivados de la planta de la refinería del Pacífico? ¿Los iban a vender a precios reales o subsidiados, no? Pero aquí sucede que decían que la planta del Pacífico no se sabía si iba a ser para procesar crudos pesados, porque lo que se debió hacer es impulsar una refinería para procesar crudos pesados desde los años 90, así como separar los crudos a través de la construcción de un nuevo oleoducto. Sucede que la mezcla de los crudos se mantiene hasta el día de hoy, a pesar de que tenemos, y ese es el peor daño a la economía petrolera de esta nación. Cuando hay un OCP para transportar crudos pesados, se viene mezclando desde los campos petroleros, desde los oleoductos secundarios. Le pediría a Henry que diga, por favor, los precios de los combustibles de la refinería del Pacífico, ¿iban a salir subsidiados o a precios reales? Exacto, eso no estaba definido. No, estaba definido. Sí estaba definido. Estaba definido. ¿Y qué pasó? En el artículo 51 de la escritura de constitución de la empresa mixta Refinería del Pacífico, los venezolanos, que no son ningunos tontos, por no decir la palabra exacta, hicieron constar que los precios de los productos que salgan de la refinería, o sea, de los combustibles, saldrían sin condicionamiento alguno. Exacto, y eso fue la traba. Entonces, o sea, y luego sale Chávez, dice, preferimos mandar el crudo a Manta. Claro. Viene la pregunta, ¿a qué precio nos vas a mandar, fijito? Si en todo lo que has venido nos has perjudicado. Venezuela ha sido un azote para el Ecuador. Pero además, nos asociamos con Venezuela cuando Venezuela se le incendió el complejo de Paraguaná por no darle mantenimiento. Un país endeudado hasta la coronilla. Pero le dimos un pozo petrolero. Le dimos un pozo donde lo perforó sin sísmica. Y cuando nos dijo que no nos iba a cobrar, nos lo cobró, y a un precio con un 40% de sobreprecio. Pero esto leo en un minuto. Mira todo lo que nos tomó del pelo Venezuela, solo Venezuela. No, y de esto debería darle vergüenza al presidente Correa, porque le tomaron del pelo, y tomándole el pelo a él le tomaron del pelo al país. ¿Qué se iba a hacer con Venezuela? La construcción de la refinería del Pacífico. Está allí, un gran terreno hecho con Odebrecht. La construcción de una planta siderúrgica, ¿dónde estará la siderúrgica? La construcción de una planta de fertilizantes, de una planta de aceites lubricantes, la construcción de una planta regasificadora de gas, la construcción de un tren eléctrico trasandino, la construcción de una planta de focos ahorradores, la construcción de un gasoducto regional, la entrega PDVSA del campo Ayacucho a cambio de Sacha que les dimos, después nos ofrecieron Tibacum y por último Dobocubi, otro campo, y nunca nos lo dieron, la creación de un fondo binacional de 900 millones de dólares para impulsar 35 proyectos. O sea, ¿qué hicieron de todo esto? Nada. Y esto era fotos,
permanentemente El estado de propaganda. Estado de pero propaganda. claro, pero además, 2007, yo me quedé absorto cuando el ministro de Energía y Minas, entonces Galo Chiriboga, salió a los medios, está allí, está en los medios, dice, próximo año, o sea, 2008, arranca la refinería en Jaramijó. Por Dios, básico, en Jaramijó no podía hacer nunca. Ahí están las instalaciones misilísticas de la Armada. Un desconocimiento total. Pero En el capaz que gobierno lo querían transformar a gusto. No, o sea, eres la propaganda por sobre la propaganda, y al que diga que no, preso, y al que diga que no, perseguido. Sí. Hay la posibilidad de hacer una refinería en estos 1.500 hay que nos hacerlo, hemos pero gastado. hay que hacerlo, pero no ahí. No ahí. ¿Y los 1.500 qué? Son plata al agua. Y eso tendría que responder Correa y quienes botaran la plata al agua. Eso es dinero al ¿Por agua. qué no sería ahí? ¿Por qué? Porque es absurdo. Pero si ya está hecho, A ver, ya nos hemos endeudado, ya nos hemos farreado esa plata. ¿Por qué resultaría absurdo? en función de costo-beneficio es demasiadamente caro. 12.500 millones de dólares por una planta. Y una más pequeña de estas, a lo usted mejor, dice, pero de ley. 2 de a 2.000 o de 3.000. Claro, pero de ley hay que sumar costos operativos de transporte tanto del petróleo como los derivados, y eso hay que sumar. Yo más bien ahí deberían hacer una universidad, alguna cosa de esas, pero ya para poner una planta. Manabí fue elegido por fines electorales. Exacto. Es la tercera provincia del Ecuador que da votos. Punto. Solamente déjame decirte, Francisco, y al país lo siguiente. De acuerdo a un estudio del FOPEC, en el año 2016, el Ecuador recibió por las exportaciones petroleras 4.441 millones de dólares. Pero por el lado de los egresos, ¿no? El gobierno de Correa pagó 5.959 millones de dólares. Entonces, la ecuación que nos recuerdan en los últimos 30 años. El déficit son 1.518 millones de dólares en el año 2016. Entonces esto hay que sumar a los 1.500 de la plata al agua de ese proyecto fallido, la refinería, porque nunca lo van a construir. El señor Moreno no lo va a construir. Ningún inversionista racional y lógico que maneja temas petroleros va a ponerse a construir una planta ahí. Nunca lo va a hacer. Y entonces sucede que, claro, para el señor Moreno le viene la cosa media jodida en el ámbito petrolero, porque sucede que el petróleo también está hipotecado hasta el año 2024, de acuerdo a estudios del FOPEC. Claro. Hasta el año 2024 está hipotecado el petróleo con China y con Tailandia. Y entonces, pero de todos modos yo diría, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que yo planteé en la legislatura una nueva ley de hidrocarburos. Yo creo que con Augusto y con otra gente tenemos que sentarnos, ¿no? Yo creo que hay que impulsar nuevamente y hay que retomar el contrato de asociación, que es el único contrato que ya estuvo vigente en los años 70 y en los años 80. Pero que decían que no servía. No. El contrato de asociación tipo consorcio es el único contrato que le transformó al Ecuador. ¿Sabe cuánto tenía de acciones el Estado en ese contrato? 62.5. Texaco, ¿cuánto tenía? 37.5. ¿Sabe cuánto lo dejó luego de 20 años de explotación petrolera? Ese contrato, 23.700 millones de dólares al Ecuador. La Texaco llevó 1.700, ¿no? ¿Cuánto es el costo del barril del petróleo? El costo, $3. ¿Cuánto cobran hoy las compañías? ¿Cuánto les paga Correa a las compañías? $35, $41. Pero con una explicación que es importante. Claro. Siempre hay que comparar papas con papas para poder comparar. En el 2011 se renegocian, se cambia el modelo de los contratos de participación a prestación de servicio, 2011. Y se les aprueba tarifas de prestación de servicio a las compañías petroleras extranjeras en esta gran noche neoliberal de Correa. Alrededor de $35 por cada barril. En momentos en que Benito Cabrera, de Petroproducción, declaraba, y yo tengo todas las declaraciones, todo documentado, que a Petroproducción le cuesta producir un barril de petróleo $5, y Osvaldo Madrid declaraba que le costaba a Petroamazonas $6.50 cada barril de petróleo. Duplícale, Francisco, ponle el doble. Así es. $13, $10, $15. ¿Cómo les dieron tarifas de $35? Aquí hicieron la fiesta. Ajá. Pero además en el tema de la refinería del Pacífico hay un tema que hay que decirlo en esta y en todo. ¿Cuál ha sido porque esto es importante, Francisco, cuál ha sido el modelo de contrato donde se ha sentido como pulpo en su tinta el gobierno? El modelo de contrato bajo el giro específico de negocio. Claro. Ese es el nuevo modelo que han dado los 10 años. Y esa es la discrecionalidad, o sea, en otras palabras, para que el pueblo no entienda, la contratación a dedo. Entonces, refinería del Pacífico, contratación a dedo. De hidroeléctricas, contratación a dedo. Además, los préstamos nos han reventado la contratación. ¿Por qué? Porque al contratar con China, China ha dicho, como en el caso de este rato de la plataforma gubernamental que ni siquiera puede evacuar el agua. Yo te doy el préstamo, pero siempre que contrates con esta empresa china.
Entonces el Ecuador dejó de tener esa herramienta que la debe tener todo país para elegir el contratista, claro. Pues. Entonces lo ponen, y el giro específico de negocio les facilita. ¿Y quién ha aprobado el giro específico del negocio en todos estos años? Lo ha aprobado el CERCOP, antes denominado INCOP, y nadie le dice nada. Entonces, pero además viene un temita que es importante. Cuando uno dice, a ver, aquí tengo la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Qué es lo importante de esta ley? ¿Los tantos cientos de artículos? No. ¿Dónde está el meollo? Y parte de estas 4 patas de la mesa de la ley de contratación pública está en el tema del giro específico del negocio para facilitar la contratación a dedo. ¿Quién aprobó la ley de contratación pública? La Asamblea de Montecristi, presidida por Alberto Acosta. Entonces, ¿qué no vieron lo del giro específico de negocio? O son giles. O no lo entendieron. O son giles. Estaban entendiendo. Pero ahí le tendieron a mesa para que contraten con el que les dé la gana durante estos 10 años. Lo que quiero agregar es que lo que decía Augusto Landazo de los datos, y los va a Madrid. En el año 2013 dijo que Petroamazonas explotaba un barril de petróleo en $8. Yeah. Y que para el ITT, donde no estaba hecho nada, y que es una zona media difícil para extraer el crudo, proyectaba un costo de $12. Y a mí me llamó la atención, y a la gente que conoce esta actividad llama la atención, cómo en los campos petroleros, Chuchufindi, Libertador, Auca, ¿no? Donde está la infraestructura instalada desde los años 70, carreteras, tendido eléctrico, torres de perforación, torres de bombas de succión, todo hecho, absolutamente todo. Sin embargo, les entregaron bajo un contrato ilegal, que se llama de servicios específicos integrados con financiamiento, que lo transformaron a contrato de explotación petrolera, sin reformar la ley de hidrocarburos. En el caso de Chuchubinde, que es el segundo yacimiento más grande de esta república, crudo boliviano de 31 grados API, se comprometieron a pagarle a la contratista bajo este contrato ilegal $37.5. Sucede que como todos los crudos los mezclaron, en el año 2016, déjame decirle al señor Moreno, porque mañana se va a posicionar, el año 2016, el precio del crudo ecuatoriano fue de 35.25, otros dicen que fue 34, tomando datos del Banco Central. A las compañías que se les paga $35, a las que se les paga 37.5, a las que se les paga $41. Mire, ¿qué significa eso, ecuatorianas y ecuatorianos? Que todo el petróleo que ellas extraen de los yacimientos se lo llevan al 100%. Además hay que buscar fuentes de financiamiento de deuda pública o de los impuestos para pagarles a las compañías. Entonces es el desastre del manejo petrolero de este gobierno, que fracasó en todo. Entonces claro, nosotros, bajo la pregunta anterior que dije, ¿por qué no somos como Texaco? Porque nunca tuvimos la visión de Texaco. Texaco, además de sacar diésel, gasolina, gas, una serie de productos, además procesa lubricantes. ¿Cuánto cuesta un galón de lubricantes para nuestros vehículos que les vamos a cambiar cada 2 meses o cada 3 meses? $25, depende de la calidad de la marca del carro. $30 o $55. Entonces, Texaco le vende al mundo lubricantes, le vende al mundo productos sintéticos, le vende al mundo fertilizantes. Y ellas no tienen territorio, no tienen Estado. Nosotros tenemos Estado, tenemos territorio, tenemos yacimiento, tenemos hecho eso. También. Augusto, se nos está yendo el tiempo. Yo sé que es un tema, digamos, que tiene que ubicárselo bien, pero les voy a plantear esto último para que nos ayuden a reflexionar. Tanto la de Monteverde, si está funcionando, si ustedes tienen una idea de esta... de gas. Del gas, pues lo del gas. Igual. Pero una cosa que habíamos conversado, las hidroeléctricas, ¿son o no son obras que ya van a poder darnos recursos? ¿Y qué pasó con ese $1 millón del señor exministro, que ya no era ministro cuando le pagaron? ¿Por qué le habrán pagado alguna asesoría? Y claro, cuando uno ve aquí, dice, por asesoría 214 millones de dólares, uno dice $1 millón, entonces al estar entre los 214 asesores. Augusto, hidroeléctricas y gas, ¿no son obras que son obras que no valen la pena aquí? ¿Por qué? Todo lo que es hidroelectricidad vale la pena, pero el tema es, a ver, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, en este país nos tomen tanto del pelo y digan, vamos a hacer tal obra y cuesta tanto, pero si no hay los estudios técnicos? Los estudios técnicos se los hacen en el camino y después se adecuan al precio que ya se dijo. Yeah. Entonces terminamos con Coca-Cola Sinclair de $2.300 millones con financiamiento.
Pero independientemente de esto, a ver, esto del $1.000.000 de Odebrecht, del ministro Mosquera. Esto es grave. Y no han dicho mucho sobre esto los medios. No han dicho mucho. Primero, Francisco, los daños de la Central San Francisco se conocieron antes de la inauguración, antes de que el presidente inaugure la obra. 7 de abril de 2007, en el vaciado del túnel de conducción, consta en la bitácora que se disparó la unidad 2 y que hay daños en la chimenea, y en el túnel de conducción, chimenea de equilibrio y túnel de conducción. Francisco, ¿sabes cuántos son los daños que hubieron en Odebrecht? 253 daños. Y sin embargo firmaron las actas de recepción, la número 1 y la número 2. Y las firmaron recibiendo la central como un todo, o sea, como un todo, diciendo que no hay limitantes ni riesgo para la central. La central comienza a caminar el 25 de junio del 2007 y se paraliza el 6 de junio del 2008 porque tenía tal cantidad de daños que no podía seguir funcionando. Se hacen 9 estudios de auditoría y todos dicen que eso estaba construido sin respetar planos ni diseños. Y entonces cuando salta el problema, viene el funcionamiento de este gobierno. El ministro Mosquera, 23 de julio del 2008, diario El Expreso, la ciudadanía puede consultarlo, Mosquera dice, no hay por qué satanizar. Son temas que pasan normalmente en las obras de ingeniería, pero no hay por qué satanizar. Pero el presidente de la República dice lo mismo. Ingeniero Mosquera y presidente de la República, o sea, pasa normalmente que una obra de ingeniería se presenten 253 daños. Pasa normalmente, pero luego, mira la tomadura del pelo, Francisco. Le demandan al BNDES, al Banco de Desarrollo de Brasil, que fue el que dio el crédito. Es como demandarlo al carpintero que hizo la cama donde se cometió el adulterio, en vez de demandarlo a Odebrecht. O sea, lo demandan al BNDES, pero antes le entregan los pagarés. 23 de junio, 23 de septiembre del 2008, autoriza Hidropastazo, le entrega los pagarés. E inmediatamente Glass sale y dice, vamos a demandar al BNDES para que no cobre los pagarés. Entonces, ¿para qué lo entregaste, hijito? Luego les votan del país a los funcionarios de Odebrecht y de Furnas. Pero si lo que tenían que hacer es que más bien que se queden para que respondan. Ejemplo, arbitraje en la Cámara de Comercio de Ambato, porque estaba pactado en el contrato. Se concluye que no se pudo llevar a cabo el arbitraje. ¿Por qué? Porque no se pudo citar a Odebrecht. Y salía Glass a decir, lo vamos a perseguir hasta el último rincón del mundo. Más o menos es como esto, Francisco. Yo digo, lo voy a perseguir hasta el último rincón del mundo a Juan Piguave, cuando yo primero lo he sacado de mi casa. Claro. Entonces, ¿para qué lo saco de mi casa? Para tener que irlo a buscar en el último rincón del mundo. Y después, esto es grave, grave. Se contratan los estudios de Electroconsult, que dice, estudios que están allí, que al Estado le debe a Odebrecht 210 millones más intereses, lo cual quiere decir más o menos 270 millones de dólares. A un acuerdo por 20, pero el acuerdo fue por 20 millones más 53 millones. Entonces viene el tema, 73 millones es igual a 280 millones de dólares. Y viene también lo de la Contraloría, que solamente ver lo que les interesa. La Contraloría establece 9 glosas en el caso de Odebrecht y desvanece 8. Entonces, señor Contralor, usted tiene un equipo, perdón la palabra grosera, de aperro en la Contraloría. Porque si a usted de 9 glosas se las votan a 8, quiere decir que no tiene un buen equipo. ¿O qué pasó? Cuéntele al país qué pasó. Que de las 9 glosas terminaron con una glosa. Entonces el caso de Odebrecht está ahí enterito para analizarlo. Pero antes de que tú me clausures, yo quiero decir esto. En el 2008 estalla la peor crisis mundial de la economía, comparada con hasta superior a la crisis de hace 70 años. Y obviamente no era la crisis, primera cosa, no era la crisis de Estados Unidos. O sea, ahí se manifestó el tema de Lehman Brothers, pero en minutos, segundos, porque el mundo está interconectado, las bolsas de valores de Tokio, de Europa, brincaron, saltaron y se vinieron abajo. Se vinieron abajo y vino el pandemonio. El economista, porque esto que lo digo con todos los respetos, un biólogo marino, qué sé yo, de pronto uno le entiende, pero el economista, 21 de septiembre del 2008, Diario Expreso de Guayaquil, declaró, a mí qué me importa la crisis de Estados Unidos. Y luego dijo, crisis de hace 3 días, y ya quieren que estemos blindados. Hay que ver si nos afecta o no. Pero así es la ridiculez de estas élites que quieren escandalizar con todo. Oye, que un economista, Francisco, no entienda lo que pasó en el mundo, lo retrató de cuerpo entero al de los 18 honoris causa, de que de economía no sabe
absolutamente nada. Pero viene lo anecdótico. Septiembre del 2008, a mí qué me importa la crisis de Estados Unidos. Esos son ridiculeces de las élites que quieren escandalizar. Viene el discurso del 10 de agosto del 2009. Aquí está el discurso en la Asamblea Nacional. ¿Y qué es lo que dice? Es la crisis. En estos meses de gobierno, dice Correa, tuvimos que enfrentar la mayor crisis del capitalismo global de los últimos 80 años. Dicha crisis nos golpeó por partida triple. Entonces, no entendió lo que pasó en septiembre y tuvo que entender ya en agosto del 2009 lo que pasó. Claro que todo esto se ha suplido con cadenas nacionales, con sabatinas, humillando a la gente y tapándole la boca a la gente. Pero ha sido un fracaso total, incluso como economista, pues. Henry, ¿qué otra obra así diríamos hereda y digamos, ni siquiera hereda, sino que le toca? A más de estos contratos tan lesivos para el país, estos de prestación de servicios y de servicios específicos que son terribles, hipotecado el petróleo, este fallido proyecto de la refinería del Pacífico, esta tremenda corrupción de la repotenciación de la refinería Esmeraldas, que es realmente es la lujuria del poder ahí, ¿no? Que no se puede explicar de otra manera. Pero hay otro caso que a lo mejor valdría en otra ocasión conversar, solo tomándolo como modelo de análisis. Es la construcción de esta planta bajo-alto en la provincia del Oro. ¿Ya? Esa planta en donde, por ejemplo, se hacen cosas terribles, producto de la falta de planificación y de visión, que realmente ese es un modelo de la forma como ha fracasado el gobierno en el manejo de la industria petrolera y también en ciertos ámbitos del país. El de Monteverde, por ejemplo, yo trabajé 22 años en el sector petrolero, fui dirigente sindical. Recuerdo yo que en el año 92 había un crédito de la CAP para construir 6 esferas de gas en tierra, en cavernas, para almacenar el gas en Monteverde, por $40 millones. No se la construyó, a pesar de que había ya el préstamo de la CAP. ¿Qué sucede? Que viene Correa y dice, vamos a dejar de almacenar el gas en buque flotante y vamos a construir una planta. El país, yo como gobierno me voy a demorar 2 años y el presupuesto para construir esa planta de almacenamiento de gas es de $233 millones. Sucede que nunca cumplió, tampoco en ese proyecto como en otros, ¿no? ¿Qué sucede? En la práctica se demoró 6 años. ¿Y cuánto le terminó pagando en reajustes de precios? Cerca de $600 millones a esta planta a esta empresa que construyó, a la Marina, y que tiene problemas. Pero luego falta de visión. Se iba a construir plantas hidroeléctricas, que era lo correcto para sustituir en parte los combustibles. Entonces no había por qué hacer una inversión tan grande de cerca de $600 millones. Podía haber hecho otra cosa. Y sucede que después de inaugurarla con bombos y platillos, dijo que lo mejor que hiciste en todas las contradicciones de Correa. Después dice él mismo, nos da la razón a nosotros, dice, muy bien, dice, y cuestiona, el proyecto, ya la empresa funcionando, dice, ya no es tan apta. Ya no, porque dice, él mismo dice, ¿no? Además dice, porque las importaciones ya van a disminuir del gas, etcétera, etcétera, que por supuesto no han disminuido. Y entonces entró en una contradicción y que al final lo que hizo Correa mejor fue callarse, ¿no? Porque ya no tenía manera de explicar el por qué construir esa planta y con este tiempo y con este monto tan enorme. Con esas fallas. Con esas fallas, así como esta planta, así como esta construcción de aquí que daña la estética de Quito, como ayer decía un invitado, del norte. El edificio Druff. Exacto, porque daña la estética, se tomaron una calle y daña la estética de Quito. No, yo lo que quisiera concluir, querido Francisco, este tema del petróleo hay que analizarlo tema por tema, y si nosotros sí estamos dispuestos a que todos sus señores ayer de la cadena nacional, en esto que Correa se ha destacado en su gobierno, en vender una imagen. Publicidad. Es la imagen. Correa le apuntó la imagen. Y se ha gastado millones de dólares. Ha ido bien. Pero todos los señores que estuvieron allí, nosotros estamos dispuestos a darles una conferencia del terrible fracaso del manejo de la política petrolera y de la economía petrolera por parte de este gobierno y otros aspectos de la economía nacional y del desempleo y del subempleo que estos señores se ponen una venta. Pero estamos dispuestos a darles una conferencia. Augusto, para terminar entonces, ni cambio de la matriz energética, ni las empresas grandes, ni nada. A ver, ha habido un cambio en la matriz eléctrica, que es parte de la matriz energética, un cambio que le ha permitido al Ecuador, con una inversión de $5.000 millones, más o menos reducir la dependencia del petróleo a unos 6 puntos. 6%.
un 6%. De tal manera de que, porque la gente cree que ya está resuelta la matriz energética. La matriz energética no está resuelta. Solamente un puntito de lo que dijo del gas, Sí. que es importante decirlo. En junio del 2007 no se adjudica el contrato que estaba ya recomendado adjudicarse para la construcción del terminal de Monteverde y las obras de Pascuales por $191 millones a la empresa OMZ de Rusia, y el pretexto fue porque el presupuesto referencial dice que cuesta 97 y terminaron haciendo en 606. ¿Dónde están? ¿Por qué no responden los que primero hicieron un presupuesto referencial 2007 de 97 millones? Eso fue la presidencia ejecutiva de Galo Chiriboga en el gobierno de Palacio, que dijo que costaba $97 millones. Que lo llamen a declarar y diga, ¿cómo te iba a costar 97 millones? ¿Cómo no contrataste cómo contrataron luego en 191 para terminar haciendo en 606? Pero se me está olvidando un temita que es importante. Ese era el Odebrecht. Odebrecht. Lo estaba explicando y digo, los daños se conocieron en abril del 2007. Antes de inaugurarse la central que se dio en junio del 2007, se sabía que eso era un proyecto que tenía 1.000.000 problemas, 253 daños. Un año entero de sufrimiento porque no caminaba esa central. Y el 23 de septiembre del 2008, a más de un año de que se inauguró la central, y a mucho más de un año de que ya se hicieron las pruebas, y se vio que eso era un adefesio de construcción, el presidente firma el decreto 1348, Rafael Correa, 1348, 23 de septiembre de 2008, y dice textual, que aproximadamente a un año de la terminación de los trabajos de la central hidroeléctrica del proyecto San Francisco, se han producido, mira esta palabrita, inesperadamente una serie de daños en la misma. Esto es terrible. ¿Por qué? No es que al año de la terminación del trabajo se produjo, cuenta, ¿no? Y luego no inesperadamente, porque antes de que el señor Correa inaugure esto ya estaba... Ya había un informe. Esto ya estaba absolutamente malo. Esto no tenía ninguna viabilidad. Entonces, este ha sido el gobierno del engaño, de la mentira, del decir lo que no es. Repete lo que decía alguna vez Jaime Roldós Aguilera, repetir una mentira N veces hasta que se convierte en una verdad. Entonces, estos son los daños que le deja al país, y además una cultura de enfrentamiento que no ha terminado. Está ahí. Solo para terminar, yo creo que también se debería abrir diálogos, por ejemplo, con los 6 alcaldes de Quito, de Guayaquil, de años 90, 80, también que quienes han sido ministros de obras públicas, colegios de arquitectos, colegios de los gremios de las cámaras de la construcción. ¿Por qué? Sucede que hasta el año 2006, hasta antes del año 2006, en la ley de la contratación pública, si estoy equivocado me corregirá Augusto, pero recuerdo yo que el reajuste de precios, después de asignar un contrato bien planificado, con bases de contratación, con la aula bien concebida, porque el caso de la refinería del Pacífico era, y todo se debió aprobar, que había el dinero para construir esa planta, si no. Sucede que era del 5%. Y curiosamente con Correa, los montos se duplican y se triplican. Ese es un caso que hay que investigar, porque ya digo antes, ¿y quién se pasaba del 5%? Era Glosa. A ver, era Glosa, ¿te acuerdas? Sí, 15 segundos. Era el 5 o el 15%. Te pasabas de eso, era Glosa. Así es. Era 5 o el 15%. Creo que era 5. 10. Ya. Esto es de Ripley. Claro. Se inaugura San Francisco el 20 de junio del 2007, cuando ya se sabía todo lo que estaban recibiendo, que eso era terrible. Ya se sabía. Y en una piedra que hicieron esculpir ahí en la central, hicieron constar esta frase. Hidropastasa, o sea, empresa del gobierno, rinde homenaje de reconocimiento a Jorge Glass Espinel, presidente del directorio del Fondo de Solidaridad, por haber conducido la ejecución de este proyecto de trascendental importancia para el país y llevarlo a feliz término. A feliz término, con daños que superaron los $280 millones. Yo no sé qué habrán hecho con esa piedra, dónde la habrán metido, o dónde, entre comillas, habrá ido a parar esa piedra. Yo quiero agradecer al señor doctor Augusto Tandazo y al licenciado Henry Llanes, que hemos analizado así. Queda pendiente algunos temas de energía y de las construcciones. Les vamos a comprometer. El tema petrolero mismo. Sí, es un tema, sí. Están en nuestros estudios ya el señor general Osvaldo Jarrín y el doctor Lautaro Ojeda, con quienes vamos a tratar, en cambio, el tema de la frontera, las FARC
y la paz en Colombia. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en